Los procesos de estabilización derivados de la Ley 2021, comprobamos que no solo continuamos con unos altos índices de temporalidad. Recordamos que esta ley venía del licitazo que había sido firmado por comisiones UGT y el CECIF, que hablaba de plazas, no de personas. Es importante entender que la temporalidad afecta a trabajadores y a la administración, persigue y sanciona el abuso en la contratación temporal, saltándose su propia normativa y la normativa europea. Pedimos que se haga una transposición de la Directiva 99/70 que regula la contratación temporal, pero en el sector público. Pedimos que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que asumen que una buena sanción al abuso es la estabilización de las plantillas. Nosotros además hoy pedimos tres cosas muy importantes: es que se paren los ceses, que se reincorporen aquellas personas que han sido cesadas y que se sancione el abuso por medio de la estabilización y no por medio de sanciones econòmiques de cuenta del erario público, de cuenta del dinero de todos. Vostè que estem avui aquí a Madrid en una concentració que fem per cridar la injustícia que estan patint les persones que estan en abús de temporalitat i que no han aconseguit plaça en els processos d'estabilització. Venim a reivindicar el que ha de ser just per totes aquestes persones. Una plaça estable a la que hi tenen dret, sigui funcionarització o com a laboral fixa, però necessitem que aquestes persones es quedin allà on estan.